Ya, entonces aquí Luis, tú, para que como la persona que me lo va a transcribir no te conoce, para que te presente. Ya. Soy Luis Morales Fuenzalida, matrón, 38 años de ejercicio profesional, 32 de ellos en la atención primaria de salud. ¿Qué más? Bueno, desde ese punto de vista puedo referirme, creo que con propiedad, al rol de la matrona en la atención primaria de salud. También tengo algunos estudios de posgrado, un magíster en pedagogía, estamos estudiando un máster en lactancia y en vías de iniciar un doctorado en educación. Pero eso es lo que te puedo contar por ahora en términos profesionales. Ya, súper. ¿Tú trabajas dónde? En el dos SECOFs, en el SECOF de Corte Alto y de Barrio Estación, que dependen del Centro de Salud Familiar de Purranque, que administrativamente depende de la Municipalidad de Purranque. Ya, súper. Ya, entonces ya, ahora que ya te presentaste, ¿cómo ves tú el panorama en general de la matrona o el matrón a nivel nacional, para compararlo después a nivel regional? Ya, perfecto. Lo que- A ver, siento que las matronas y matrones a nivel nacional técnicamente se encuentran en un nivel aceptable eh, en relación a las exigencias que nos pone el Ministerio en el cumplimiento de metas y de los objetivos sanitarios. Eh, sí creo que en otros aspectos hay algunas falencias. Por ejemplo, siento que la profesión se vive como muy para adentro, perdón, muy para adentro en el sentido de que no se visualiza una vinculación con la comunidad. Siento que el gremio de matronil vive su mundo, su propio mundo. Y generalmente tengo la impresión de que es un gremio reactivo más que proactivo. En el sentido de que, perdón, en el sentido de que el, habiendo transcurrido tantos años siendo una de las profesiones más antiguas en Chile del área de la salud, solo alza la voz cuando se siente amenazada, ¿ya? Y no ha tenido la capacidad de proyectarse a futuro. Eso es lo que siento porque desde mis inicios como matrón, pasamos una época en que había muy pocas posibilidades de cargo. Lo más que podías optar era a reemplazos. Eh, Posteriormente, una precarización del ejercicio profesional con el plan de expansión de recursos, que era como un programa del empleo mínimo, en que tenías una remuneración costosa, eh, y que discriminaba porque habían colegas que hacíamos la misma función, pero se nos pagaba ni la mitad de lo que ganaban los otros colegas. Entonces el colegio en ese momento no hizo nada como para poder fortalecer y abordar esas temáticas. Sí está muy al día en cuanto a la controversia con la otra profesión que es la enfermería. Claro, y que como que en el fondo normaliza y, como te dijera, eternaliza el gran conflicto que existen entre estas dos profesiones. Y creo que esa ha sido la peor política que se ha utilizado en el sentido de que si hubiesen tenido posibilidades de diálogo y de entendimiento habría sido mucho más productivo y no estaríamos como estamos, interponiendo recursos de protección y cosas por el estilo.
Además, siento que los directivos del colegio están, no sé si todos, pero gran parte, muy polarizados hacia un sector político de la sociedad, lo cual te quita de alguna manera validez ante el resto. Eh, Así que a nivel nacional, técnicamente estamos bien posicionados. Siempre se dice que gracias a los machones están los excelentes índices de salud materna, neonatal, comparables con países desarrollados, pero no es solo gracias a la matrona, hay todo un equipo que funciona detrás. Entonces, eso es como creerse demasiado el cuento. Siento que matronilmente debiéramos vincularnos más con la comunidad. No solo el prestar la atención habitual que damos, sino que en otros aspectos, ya en un sentido de ser partícipes de lo que está ocurriendo en la comunidad. Bueno, tú puedes ver que eso es una influencia del modelo de salud familiar, donde uno debe estar ahí con la gente, en el terreno. Entonces siento que eso falta, ¿ya? Eh, Siento que no hay, no hay una formación continua instaurada desde el colegio. Ofrecen cursos, pero no hay algo institucionalizado. Entonces siento que en ese sentido hay falencias. En cuanto al nivel regional, eh, a diferencia del nacional, siento que está bastante bien posicionado la dirigencia, el colegio, la agrupación de matrones, pero sin embargo también eh, está tratando de recuperarse de un bache en el cual se encontraba y así laboralmente deben preocuparse de resguardar espacios y de abrir nuevos espacios, porque generalmente se han centrado eh, más en el área hospitalaria, como que ese era el fin último de la matronería, y sin embargo existen una serie de áreas que se han ido abriendo y que nosotros como matrones podemos a, podemos hacernos cargo en términos de eficiencia, de calidad y de seguridad para los usuarios. Entonces siento que como que falta esa visión más integral, más amplia. Así es que en lo que he visto en las escuelas formadoras de matrones en la región, también se centran en algunos aspectos. Por ejemplo, la Universidad Austral se centra en la parte de gestión y administración. Y la San Sebastián también va muy por esa línea. Entonces, también hay una orientación muy focalizada hacia ciertos polos del rol de la matrona. Quizás debiera haber una visión mucho más integral y hacia ciertas líneas de acción. Eso es lo que podría decirte. Y por ejemplo, ahora, ¿tú qué opinas de que se vaya a abrir la carrera de obstetricia y puericultura en la Universidad de Los Lagos? Fíjate que hay dos miradas. Una de que es súper positivo porque va a haber una carrera que va a ir a, a, a enfrentar los problemas de salud sexual y reproductiva de nuestra región, del área de Osorno y la provincia de Osorno y la región en general, con una mirada que es la que tiene la Universidad de Los Lagos, que yo la siento como más territorial. No sé si me entienden. Por ese lado es beneficioso, súper bueno. También va a abrir espacio a algunas colegas que quieran trabajar en docencia. Y por la otra mirada,
que es la que uno recibe de los colegas cuando comenta esta información, de que, pucha, van a saturar el mercado, ya la matrona nos va a pasar como los enfermeros, que hubo un boom de formación de enfermeras y andan muchos cesantes o trabajando en cualquier otra cosa. Siento que eso se puede manejar de manera racional, como lo ha hecho algunas universidades que se han mantenido en un número reducido de admisión a la carrera, a diferencia de otras que lo han abierto como a granel. Pero las casas de estudios tienen sus razones para ello. Entonces, yo creo que esas dos miradas, ya yo me quedo primero con la primera, en el sentido de que encuentro que es un aporte al desarrollo humano de la región. Porque delante tú me hablabas de que la Universidad de Lagos tú encontrabas que tenía una mirada o algo así, dijiste como algo territorial. Sí, eso es lo que yo siento, porque donde yo trabajo llegan alumnos de enfermería, por ejemplo, han llegado alumnos de fonoaudiología, y ellos se dedican más al trabajo en terreno, con la gente, ya, y hacen eco de las necesidades de salud de la población. Entonces, por eso te digo, tengo como esa mirada más territorial, en comparación a otras universidades que van más a lo clínico. Muy bien. Y tú delante hablabas de que existían algunas necesidades en salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Y que la universidad podría llegar así como a quizás a, no sé, a satisfacer. ¿Cuáles son esas necesidades que tú crees que hay en la región? Mira, desde mi punto de vista, siento que hay un grupo poblacional que está dejado en la buena de Dios, que son las mujeres posmenopáusicas y las adultas mayores en el área ginecológica, ¿ya? No son territorio de nadie en el fondo, y no es que tú te vayas a posicionar de esta paciente, pero sí en el sentido de hacerse cargo de ayudar, de orientar, ¿ya? Porque pareciera ser que una vez que la mujer llegó a la menopausia, sí es que sigue en control de climaterio, pero eso hasta cierto punto nomás, después ya como que nos deshacemos de esas mujeres, porque aparentemente no tendríamos nada que ofrecerles. Y resulta que sí, tenemos muchas cosas que ofrecer. Quizás ya no, a ver, es que en el fondo, perdona que me corte ahí, es como romper paradigmas, porque el paradigma que nos formaron era preocuparnos del proceso reproductivo como matrones. Y resulta que a esa altura ya la mujer no está en proceso reproductivo, pero sigue siendo productiva. Entonces nosotros debiéramos apuntar a apoyar al envejecimiento saludable desde nuestras competencias como matrones. ¿Te fijas? Ese es un área. Lo otro que siento que la matronería no ha absorbido y como debiera ser, y ha permitido en cierta medida que otros profesionales se incorporen, incluso lleven a veces hasta la batuta, ha sido lo que es la lactancia materna. Que la matrona no se hizo cargo como debiera ser en propiedad por distintas razones. No creo que haya sido porque no haya querido, sino que porque institucionalmente no estaban los espacios creados como para. Entonces, se han incorporado una serie de otros profesionales que si bien es cierto, han quitado protagonismo a la matrona, pero han enriquecido el trabajo en esta área. Entonces, siento que la universidad debiera también, en esta nueva carrera que está formando, potenciar eso. Y creo que hay un aspecto que la matronería pudiera asumir, y que tiene que ver con la salud sexual en el ámbito de disfunciones sexuales,
quizás no en el manejo de tratamiento, porque eso ya es de otra área, pero sí en detección, en derivación, en tener líneas de acción tendientes a trabajar básicamente en consejería sexual, por ejemplo. Genial. Y la otra, ¿cuáles crees que son las competencias, ya? Entre esas contabilidad, destreza, conocimientos que debería tener un matrón o una matrona para la Bueno, región de los lagos. ya. Para la región de los lagos debería ser un profesional, tal vez es muy minimalista decirlo, pero como multipropósito, ¿ya? En el sentido de que no sea solo dedicada al proceso reproductivo, sino que nosotros como matrones tenemos que asumir a veces muchas cosas que no estaban en nuestra formación y quizás escapen un poco a nuestras competencias. A veces tienes que dar soporte psicológico inicial a pacientes que están en alguna crisis. Tienes que trabajar, por ejemplo, yo lo que veo es, por ejemplo, cuando una paciente tiene una pérdida reproductiva, ya desapareció de nuestro campo, hasta que vuelve a embarazar más adelante, ya, pero ya como que dejó de ser de nosotros. Entonces, te fijas, ahí la matrona tiene que asumir un rol, tiene que tener competencias como para acoger, contener, orientar, ¿ya? Y acompañar quizás en el proceso de duelo a esas mujeres. También siento que a veces eh, a nosotros podemos detectar situaciones anormales eh, que a veces no nos corresponde hacer, pero que las podemos detectar y las podemos derivar. Y siento que muchas veces las pacientes van a la matrona y se dedican solamente a esa área. Y a veces la paciente tiene signos evidentes de patologías o de comorbilidades, por decirte, que no han sido detectadas ni tratadas, y el matrón como que no los vio, claro, no, como que no me hago cargo de esto. Entonces hay pacientes que a veces tienen años y años cuando pudo haberse intervenido quizás en una etapa más temprana de la morbilidad que estaba presentando. Entonces siento que el matrón tiene que tener, o la matrona tiene que tener esa capacidad, que si bien es cierto, no va a ser un diagnóstico médico, pero sí puede plantear un diagnóstico presuntivo de algo y derivar para por último, quedarte tranquilo que hiciste algo, que viste integralmente a la paciente. O sea, que no solamente le viste mamas, genitales y eso. Entonces, los colegas deben tener estas competencias, deben tener competencias técnicas, como por ejemplo, deben saber insertar un DIU, por ejemplo, debieran saber la inserción de un implante, ¿ya? Debieran saber cómo se maneja, se, se administra, se gestiona una clínica de lactancia, por ejemplo. Saber cuáles son ya las dificultades más comunes de lactancia en nuestras mujeres. Hay un área que tampoco ha sido muy abordada, al menos en nuestra realidad, que está semi-invisibilizada, que es el uso de sustancias en nuestras usuarias. Ahora, si te fijas, tuvimos un boom inmigratorio hacia nuestro país de personas de diferentes culturas. Entonces, también eso como que no está abordado desde mi mirada y que es todo un mundo. Lo otro, Luis, ¿tú viste el perfil de egreso? Sí, lo vi. ¿Qué te parece? Me pareció muy completo y atingente a lo que es nuestra realidad local y regional.
y esperamos que pueda la universidad lograr ese perfil de egreso en los estudiantes, porque nos va a dar una seguridad de que van a estar capacitados para abordar las necesidades de nuestra población. ¿Te fijas? Y que van a tener un cierto nivel de, de suficiencia, por decirlo así, en el abordaje de esos problemas. Porque de repente me toca ver colegas nuevos que, bueno, a todos nos pasa, te fijas, nos ha pasado que uno sale de la universidad con un perfil básico, ¿ya? Y de ahí tienes que irlo desarrollando. Entonces de repente se les pasan cosas que son muy obvias. Así como que tu gatito. Luis, no te distraigas. Claro, entonces... ¿Cómo qué cosas obvias se les pasan? Por ejemplo, fíjate que hay pacientes que han iniciado cuadros, por ejemplo, síndrome hipertensivos muy precozmente en la gestación y cuyo principal síntoma ha sido la edematización. Fíjate, y las colegas nuevas no lo, no lo vinculan con un cuadro patológico. Incluso evidencian el señor está subiendo mucho de peso, pero no van más allá, ¿te fijas? Y obviamente hemos tenido resultados funestos en términos de mortalidad perinatal, pero a nosotros también se nos pueden pasar, ¿te fijas? Pero siento que hay mucha teoría en la formación profesional y poco aterrizada a la clínica. Ya. Que yo creo que si la universidad tiene, por ejemplo, un centro de simulación, va a poder preparar mucho mejor a los estudiantes. Porque en la época que yo me formé eso no existía. Entonces, ¿tú dónde lo veías? Ahí en la paciente. Si tuvieras que agregarle algo al perfil de egreso, ahora nuevamente, al remirarlo, ¿le agregarías algo, alguna habilidad, alguna competencia que tú creas que pudo haber faltado? O como dices tú, es un perfil básico ya. Claro, desde esa mirada yo creo que no sería necesario agregar algo más, porque es lo básico que necesita para ejercer como matrón, ya para estar habilitado como matrón, matrona. Tal vez quizás hacer alguna, desde ya ir orientando al futuro matrón a que debe continuar capacitándose. Es decir, quería una educación continua. Entonces quizás generar líneas como para que puedan llegar a seguir perfeccionándose, a seguir estudios de posgrado quizás, ya que le permitan ser realmente un agente de cambio a nivel de la comunidad. Ya. Y en relación, Luis, con el plan de estudios. El plan de estudios. Por ejemplo, los cursos, me imagino que de repente encontrás que era muy parecido, quizás alguno en relación a lo que tuviste tú en la universidad. A ver, creo que sí hay algunos ramos que obviamente son parecidos a los que yo me tocó cursar en esos años, pero acá siento que hay al menos por lo que vi en la malla, que hay un cierto aspecto como de modularidad en algunas asignaturas, sobre todo en las ciencias básicas, que desde mi mirada lo encuentro que es bastante positivo, porque a veces en lo que eran las ciencias básicas nos enseñaban tantas cosas que después tú llegabas y de eso ocupabas un 10%, o a veces nada, ya no era relevante para el ejercicio de la profesión. Entonces siento que en ese sentido es muy positivo. Eh, Siento que aborda diversas áreas donde la matrona va a intervenir. Hay ramos de psicología, vi que hay ramos
de salud familiar, las clínicas, en los internados se han trabajado no como lo hacíamos antes, en que era un internado de tal cosa, tantos meses, un internado de otra cosa. Aquí los internados se han potenciado, creo, desde mi percepción, en áreas de atención primaria, área hospitalaria, en términos de lo ginecológico, lo neonatal, ya, y lo obstétrico. Así que siento que hay como una mirada más integradora en ese sentido. ¿Y tú crees que con esta malla curricular se podrá tener este perfil, se podrá lograr el perfil de egresos? A ver, yo siento que sí, porque mi perrito, las asignaturas que están en la malla, obviamente, quienes la elaboraron deben haberla vinculado con este perfil de egreso. Siento que como que tributan al perfil, y desde lo que yo vi en general, están bastante alineadas con ese perfil. Así es que yo creo que sí lo pueden lograr. Además, pero tú sabes que también las mallas después pueden modificarse a futuro de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, los cambios epidemiológicos, demográficos. Pueden exigir alguna modificación en las mallas curriculares. Así que de momento, así como está diseñado, yo siento que sí va a permitir el logro de ese perfil de egreso. ¿Algo más, Luis, que quieras aportar? ¿Qué más? Bueno, en términos generales, la carrera está naciendo, pero debiera preocuparse de generar instancias de encuentro de orden más científico en términos de matronería, y quizás también interprofesional, donde se muestren algunos estudios, investigaciones, o que se compartan buenas prácticas, digamos, en la matronería o en el área de la salud. Eso sería como que una sugerencia a futuro. Ya. Con tal de visibilizar nuestra profesión. Claro. Yo creo que con eso, excelente. Bueno, ahí después tú